Y para cerrar, maestro, si me permites, nada más tu opinión acerca de esta injerencia de legisladores de Estados Unidos en temas que solo nos competen a los mexicanos. Los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se apruebe el Plan B son un sabotaje a la democracia, dicen desde el Congreso de Estados Unidos. Esto de buscar, dicen allá, socavar al Instituto Nacional Electoral, incluido el aval legislativo al Plan B, significan un sabotaje de la democracia que daña la relación entre México y Estados Unidos, advirtieron legisladores allá en el Congreso, luego de que el Senado de México aprobó el Plan B. El senador demócrata Bob Menéndez, no sorprende, que ha sido criticado duramente por el presidente en diferentes ocasiones en su mañanera, y el congresista republicano Michael McCall, presidentes de los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara Baja, lamentaron sus afectaciones a la autonomía y la independencia del INE. Dicen, como presidentes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, rechazamos los repetidos intentos del presidente López Obrador de sabotear las instituciones democráticas de México. Me sorprende que anden tan ocupados. Bueno, ya me enteraba que Toño le había puesto un estate quieto, un coscorrón a Jesús García, Chuy García, nacido en Durango, disque líder de la comunidad hispana en Chicago y que le anda jugando a la politiquería con este tema, precisamente defendiendo al INE por allá en Estados Unidos. Pues peor que los panistas. Y también sorprende que haya sido Ricardo Monreal, fíjese nada más, el senador Ricardo Monreal, el que revire a los congresistas de Estados Unidos, diciendo que no, que con el plan B electoral la democracia no corre riesgo. Y entre otras cosas dijo Ricardo Monreal, con las reservas que esto merece. Dice, como líder de la mayoría en el Senado de México, expreso seriamente mi rechazo a la injerencia extranjera en asuntos internos del país. La reforma electoral, aún en curso, solo compete dirimir a los mexicanos y a las instituciones que la revisarán. Vamos a ver, escuchar lo que dijo Ricardo Monreal en este video que circula en redes sociales para responderle a los congresistas estadounidenses que andan metiendo sus narices. Por cierto, siguen investigando, siguen investigando por sus trácalas a Bob Menéndez. Ya se les olvidó el escándalo con las muchachas, creo que eran dominicanas, ¿no? Pregunto, nada más pregunto. No, nada más pregunto, ¿eh? A ver, échamelo, David. Estoy en Tapachula, la frontera sur de nuestro país con Guatemala. Y vine a un evento con el senador Ramírez, con productores de café, de cacao, de ganado, con grupos de productores de esta zona. Es una zona extraordinaria, bella, pero hoy han surgido algunas circunstancias que como Senado de la República tenemos que expresar nuestra posición. Como lo saben, la política exterior es facultad exclusiva del Senado, así como la diplomacia parlamentaria, que es uno de los instrumentos por excelencia para dirimir controversias y que es necesario en ocasiones activarlas para preservar nuestra soberanía nacional y buscar soluciones pacíficas frente a las diferencias que puedan existir con otras naciones. Por eso, en respuesta al comunicado conjunto de los presidentes de los comités de relaciones exteriores de las cámaras del Congreso de los Estados Unidos, que es nuestro socio comercial, y como líder de la mayoría en el Senado de México, expreso seriamente mi rechazo a la injerencia extranjera en asuntos internos de nuestro país. La reforma electoral, aún en curso, es un asunto que solo compete dirimir
a los mexicanos y a las mexicanas y a nuestras instituciones que se encuentran subyúdices estos recursos. Nuestra democracia no está en riesgo. Nuestra democracia se sigue perfeccionando momento a momento. Tenemos claro lo que está pasando y tenemos claro que debemos continuar profundizando la vida democrática del país, pero seremos nosotros. Yo mismo he expresado diferencias con la reforma, pero acudo al interior de mi país a expresar nuestras posiciones para encontrar soluciones a nuestros problemas y a nuestras diferencias mediante la reconciliación, mediante el consenso, mediante el acuerdo. Por eso es que debemos agotar la instancia diplomática y no confrontarnos, pero también debemos hacer valer nuestro Estado nacional, nuestra soberanía y nuestra autonomía como nación. Creo que la historia nos ha dado muestras de cómo con la separación y la división o con este encono entre sectores hemos perdido territorio, hemos perdido batallas importantes. No es el momento de la división. Debemos cerrar filas para que nos respeten, quien quiera que sea. México es un país libre, soberano e independiente. Y por eso la mayoría del Senado defenderá estos principios, con diplomacia, con respeto al derecho internacional y con respeto a todas las naciones. Aprovecho también para hablar respecto de la declaración que ayer hizo la presidenta del Perú. Lamento su decisión de reducir a su expresión mínima las relaciones con México. Esperamos que en esa nación hermana pronto se logre el regreso al orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la solución a sus problemas internos mediante el diálogo y no la represión contra los que protestan. Coincido con el presidente López Obrador de no injerencia en asuntos internos de otras naciones. Coincido con defender nuestra soberanía nacional por encima de todo. De mi parte, en esta, como en todas las demás materias en que como senador y como ciudadano actúo, reitero que lo haré siempre mirando por los mejores intereses de nuestro pueblo. Saludos. Bueno, pues ahí están los dichos, ahí están las declaraciones de Ricardo Monreal.